Listo, perfecto. Listo, entonces arrancamos. Casi Limas, perdón, qué pena con usted, mano. Si tiene dudas de lo que me estaba preguntando el día de ayer, me pregunta de una vez. Casi Limas está ahí de invitados y por un tema que tiene ahí en duda. Lo vamos a hablar ahora. Listo. Entonces, la clase pasada, bueno, una aclaración. Yo he tratado de ir lo más, también más lento posible y incluso he tratado de depurar algunas, algunas lecturas psicó. Si les parece que lo que les he mandado es mucho, créanme que es poco frente a lo que normalmente les hubiera mandado si estuviéramos en clases presenciales. Pero, pero creo que vamos bien en tema y vamos bien como en los temas que debemos llevar acorde con el cronograma para terminar. Yo creo que la primera semana de junio y la última semana de junio, la segunda semana de junio estará haciendo examen o algo. Ok. En lo relacionado con la posesión, pues la clase pasada hablamos todo lo que tenía que ver con la posesión. Realmente la intención de la clase anterior era entender qué es un poseedor y pues en ese sentido empezamos a descubrir que el ser poseedor es algo mucho más amplio y no es algo tan sencillo como uno puede llegar a pensar. Entonces, para ser poseedor, primero tuvimos en claro cuáles son las diferencias con el propietario y segundo, pues entramos a determinar y a clarificar eh, cuáles son sus características especiales. Señalamos que para ser poseedor se necesita tener ánimos, tener el corpus, que no se requiere que la posesión sea inscrita, que la posesión inscrita era algo que existe y que menciona la norma, pero la posesión inscrita solo sirve como medio de prueba. Hablamos que entonces, además del ánimos y el corpus, en la explicación del corpus determinamos que era tener el dominio material del bien, que ese corpus podía ser directo o indirecto. En el tema del ánimos hablamos que, o mencionamos que era la intención de actuar como señor y dueño. Clasificamos la posesión en regular y en irregular, determinando que la regular implicaba tener justo título y buena fe, y en que la irregular no había ninguna de las dos o había ausencia de al menos una en ese caso. Y entramos a explicar qué era la buena fe y qué era el justo título. A la buena fe le dedicamos un buen rato en la explicación porque es una connotación muy grande dentro de todo eso que tiene que ver con la posesión y tiene un ingrediente muy importante que posiblemente no vamos a alcanzar a ver hoy, lo vamos a ver más adelante, y es qué pasa cuando el poseedor tiene que devolver el bien y ha hecho mejoras, ha hecho construcciones o algo sobre el bien, y qué pasa con los frutos que el poseedor ha percibido en el bien. Ahí entra a jugar mucho lo que tiene que ver con la buena fe. Frente al justo título, aclaramos qué era el justo título y de alguna forma, sin quererlos parcializar con lo que yo pienso, les decía que en la práctica es muy difícil que hayan poseedores regulares, porque es muy difícil que se configuren en un poseedor ambas situaciones, tanto el justo título como la buena fe. Y más aún, pues, de que ya entramos a comprender que la buena fe acá tiene que ser una fe subjetiva cualificada, que no vale que sea buena fe simple, que acá en estos casos la buena fe implica haber hecho un esfuerzo mayor para haber salido del error y la creencia de que uno se cree dueño y todo esto, entonces es más complicado. Hablamos de las posesiones violentas y clandestinas en el sentido de explicar eh, que de alguna forma son dos posesiones viciosas y creo que en ese tema fue que quedamos. Una aclaración ahí en este punto. De lo que yo les envié y les señalé que vamos a trabajar esta semana, una lectura que ya veníamos trabajando antes, que es la de Carranza y Ternera, y una lectura nueva. Esa lectura nueva que yo les envié, ese documento es un documento demasiado sencillo donde explica de principio a fin toda la posesión y toda la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces los recomiendo que lo lean muy conscientemente, no solo para ahorita, sino para más adelante cuando entremos a hacer exámenes o algo, porque ese documento es muy, muy, muy claro en explicar todo ese fenómeno.
Y en cuanto a las posesiones violentas y clandestinas, les, ha- les hago ahí también una aclaración y es relacionada eh, con, la, con que la posesión viciosa y clandestina, la posesión violenta y clandestina, es una posesión que en la práctica se ven muchos casos que pese a que haya violencia y clandestinidad, terminan declarando propietario al poseedor. Pero son casos que en teoría ni el poseedor vicioso, ni el poseedor violento, ni el poseedor clandestino deberían poder adquirir por prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque se supone que la posesión debe ser pacífica y debe ser pública. En los videos que les envié, que son unos videos demasiado cortos, son 3 videitos como de 6 minutos, 7 minutos, explican casi el mismo tema en los 3 videos y ustedes van a ver una connotación ahí porque son videos del ordenamiento jurídico mexicano, la mayoría, y van a ver una connotación que se habla mucho de la importancia de que la posesión sea pacífica y que sea pública en ese caso. Sin embargo, reitero, en la práctica hay muchos procesos judiciales que terminan declarando propietario al poseedor violento, al poseedor clandestino. ¿Por qué razón? Simplemente por una situación muy clara y es que todo eso que hablamos acá es teoría, pero en el proceso, por ser justicia rogada, la jurisdicción ordinaria en su rama civil, lo que no se pida y lo que no se logre demostrar, el juez no lo va a declarar. Entonces, si el propietario no va y demuestra que hubo violencia, clandestinidad o alguno de esos puntos, simplemente es posible que no se declare que la posesión estaba viciada en esos casos. Listo. Hecho este resumen así muy sucinto de la clase anterior, entramos ya a ver un tema que tiene que ver con la transmisión de la posesión. La transmisión de la posesión es un fenómeno muy importante de cara a varios aspectos que vamos a revisar ahorita, pero especialmente de cara a la prescripción. Entonces recuerden que cuando hablábamos de la prescripción adquisitiva de dominio, decíamos que en la prescripción adquisitiva de dominio eran importantes 2 cosas. Una, ser poseedor y 2, llevar como poseedor el tiempo establecido por la ley. Son los 2 requisitos más importantes para que haya prescripción adquisitiva. Sin embargo, pueden haber situaciones en las que un poseedor transmita o transfiera su derecho a otro poseedor. Y ahí en ese punto se entra a mirar la segunda característica de la prescripción que tiene que ver con el tiempo. Y es poder evaluar si al momento de transferirse la calidad de poseedor de una persona a otra, se transfiere también el tiempo que usted llevaba como poseedor. O si por el contrario, ese tiempo se pierde. Me explico. Cuando yo como propietario, yo les decía la vez pasada a ustedes, uno normalmente cree o piensa que lo que uno transfiere es un bien. Entonces, yo lo que le transfiero es el carro, el celular, la casa. Pero jurídicamente, lo que yo realmente estoy transfiriendo es un derecho. Entonces, si yo soy propietario, le transfiero mi derecho como propietario. Si yo soy poseedor, le transfiero mi derecho como poseedor. Es realmente lo que sucede. Pero entonces en este evento es que si yo soy poseedor y le transfiero mi derecho como poseedor, entramos a revisar si el nuevo poseedor puede contar con el tiempo que ya estaba de poseedor el anterior, con la finalidad de que el segundo requisito de la prescripción, que es el tiempo, se pueda computar con otros tiempos adicionales. O si por el contrario, cada uno de los poseedores inicia un conteo de tiempo independiente o único y no se cuenta el tiempo que se llevaba atrás. Entonces, por eso es un aspecto que es muy importante de cara a la prescripción. ¿Qué sucede? La transmisión de la posesión se puede dar por 2 situaciones, por un acto entre vivos o por causa de muerte. Yo creo que ustedes ya se familiarizaron con eso dicho,
o con escuchar eso de por causa de muerte o por acto entre vivos. Entonces, ¿a qué es lo que vamos como tal? A que si la posesión se puede transferir por alguna de esas dos situaciones, quien la recibe pueda sumar el tiempo de posesión del poseedor anterior. Entonces, en ese punto hay que aclarar una cosa. Yo puedo tener una posesión como poseedor inicial o yo puedo tener una posesión como un poseedor accesorio o secundario a un antiguo poseedor. Me explico. ¿Qué puede pasar? Voy a poner un ejemplo de pronto, digamos que de pronto odioso, pero que ha pasado recientemente. Una familia de venezolanos va por de una ciudad a otra ciudad, pues no tienen hogar, no tienen nada, y encuentran un lote de terreno y simplemente entran, se asientan en ese lote de terreno, construyen una invasión y se quedan ahí. En ese caso vemos que estos poseedores han iniciado su posesión de manera individual y de manera originaria. ¿Cómo lo hicieron? Siendo invasores. Entonces entraron como invasores y iniciaron su posesión solitos. Pero puede darse dos situaciones diferentes. Y es que, por ejemplo, mi papá sea poseedor y mi papá muera y entonces yo reciba o a mí se me transfiera esa calidad de poseedor siendo yo el heredero. O puede pasar que, acuérdense, venta de cosa ajena y que si hay venta de cosa ajena, yo compre algo a un poseedor. Entonces, realmente lo que yo estoy comprando es la calidad de poseedor. En esos dos eventos se puede transferir la posesión en ese aspecto como tal. Cuando se habla de que es posible la venta de cosa ajena, si es posible la venta de cosa ajena, también es posible la donación de una cosa ajena. Que mi papá me regale una finca, pero mi papá es poseedor, entonces me está transfiriendo el derecho como poseedor en ese caso. No sé si hasta ahí soy claro con lo que estoy mencionando en ese punto. ¿Sí? ¿Estoy claro ahí con ese punto? Estoy tratando de ser lo más amplio posible. Yo creo que hay muchos que en esta hora tan compleja ya están ahí medio dormidos, pero pues tratemos de estar ahí atentos. Eh, entonces, está claro que se puede transferir o se puede transmitir la posesión. En ese caso, acto entre vivos o por causa de muerte. Entonces, reitero algo que he venido ya diciendo varias veces hoy. La duda está si yo al momento de recibir esa posesión también me abono o recibo el tiempo que llevaba el antiguo poseedor. Entonces la pregunta, perdón, la respuesta es que si se pueden sumar las posesiones, la respuesta es que sí se pueden sumar. Yo sí puedo sumar la posesión del antiguo poseedor a mí. No obstante, para que esa suma de posesiones sea válida, se tiene que reunir con unos requisitos. Entonces, voy a poner un ejemplo para irme dando a entender. ¿Qué puede pasar? Que su papá lleve 40 años siendo poseedor, su papá muera, usted es el heredero, entonces usted no va a pasar a ser propietario porque su papá no era propietario, usted pasa a ser poseedor, y al usted pasar a ser poseedor, entonces usted se plantea la duda. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿actúo como señor y dueño? ¿Tengo ánimos o no? Entonces, sí, sí lo tengo, soy poseedor. Dos, ¿soy regular o soy irregular? Entonces usted entra a revisar, posiblemente sea irregular. Entonces, para adquirir por prescripción necesitaría 10 años. Y usted dice, pero mi papá llevaba 40 años ya siendo poseedor. ¿Será que yo podría, siendo un día nomás poseedor y sumando los 40 años de mi papá, reunir ya el requisito de tiempo y solicitarle a un juez que me declare propietario? Entonces la respuesta es, sí se puede. ¿Qué se necesita? Uno, primero que todo, que la posesión del antiguo poseedor y del nuevo poseedor sean ininterrumpidas, estén juntas, sean sucesivas, una
esté detrás de la otra. Si no son sucesivas, no hay suma de posesión. En ese caso, tienen que ser sucesivas. Una, ser inmediatamente subsiguiente a la otra. Dos, tiene que haber entre ellas un título que las una. Pero ojo, acá viene una diferenciación. Cuando hablábamos en materia de posesión regular, hablábamos de justo título. Entonces recordemos que el título es la causa que genera la transmisión de la propiedad, etcétera, etcétera. Es ese negocio jurídico que sirve de vehículo para transferir el derecho de una persona a la otra. Entonces, en este caso se requiere título, pero la norma no exige que sea justo título, por lo cual incluso puede llegar a ser permitido que el título no cumpla con las formalidades exigidas por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Pongamos un ejemplo, que si yo soy poseedor y yo le vendo a Angie la finca, en ese caso, al venderle a Angie la finca, la venta que le hago a Angie sería el título que une las dos posesiones, en ese caso. Si yo soy poseedor y me muero y Angie es heredera, la sucesión por causa de muerte sería el título que legitima para unir mi posesión con la posesión de Angie, en ese caso en particular. Que si yo soy poseedor y le regalo el finca a Angie, pues la donación sería el negocio jurídico que me sirve como título. El hecho de que sea justo título, acá se hace la aclaración, me exigiría que el título cumpliera con las formalidades exigidas por la ley. En este caso, para sumar las posesiones, no se requiere que sea justo título. El justo título se podría requerir, pero solamente por un agregado en especial. Perdón, Angie me pregunta que cuánto tiempo se requiere para que se considere interrumpida la posesión. Eso es un tema que en teoría no puede haber ni un segundo de interrupción, pero pues en la práctica eso es irrelevante. En la práctica eso es irrelevante porque, acorde con lo que me pregunta Angie, si yo cojo y le vendo la finca a usted y le hago entrega de la finca, se entiende que es inmediato. Y además es irrelevante porque pues en un proceso judicial no van a entrar a discutir ese aspecto tan pequeño de cuánto se da, pero se supone que cuando se dice que las posesiones tienen que ser continuas, es que no va a haber ningún espacio de tiempo entre el corpus del uno con el corpus del otro. Entonces, el uno tiene el corpus y se desprende de este para entregárselo inmediatamente al otro, en ese caso. Pero, por ejemplo, no sé, no sé si me hago entender ahí con lo que me estaba preguntando Angie, en ese caso. Por ejemplo, acá, con lo que les estoy mostrando en la presentación, en materia de sucesiones. En materia de sucesiones, el artículo 783 da a entender que el heredero ipso facto recibe la posesión que tiene el causante. Y es que dice el 783 lo siguiente: la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. ¿Qué significa que la herencia es deferida? No sé si ustedes ya lo han revisado con la profesora de sucesiones y ya han hablado a qué se refiere con deferir la herencia o desde qué momento Sí, se entiende deferida la herencia. ¿Sí lo tienen claro? al- sí, a la hora de la muerte del causante. Ok, entonces vean que ahí ahí nunca va a haber interrupción. Entonces se entiende que inmediatamente muere mi papá, que es poseedor, en virtud del artículo 783, inmediatamente yo adquiero la posesión. Así ignore esa situación, en ese caso. Y así yo no tenga el corpus todavía. Pero se entiende que acá hay una presunción de que hizo facto, yo adquiero la posesión en ese evento. Entonces, ahí sería sencillo. Mi padre muere y al morir mi padre, así yo al día, no quiere decir que mi papá muera y antes de que lo esté enterrando yo ya esté metido en la finca. Pero si mi padre muere, se entiende que yo ya inmediatamente como heredero adquiero la calidad de poseedor y legalizando la sucesión puedo sumar la- las dos posesiones en ese caso. Entonces podría sumar las dos posesiones.
como el ejemplo que les estaba diciendo ahorita, si mi papá lleva 40 años de poseedor y yo heredo, y mi papá lo único que tenía era una finca, de la cual no era propietario, sino era poseedor. En ese caso, pues inmediatamente yo puedo alegar la suma de posesiones y iniciar el proceso de prescripción adquisitiva para que me declaren a mí propietario. No importa que yo lleve menos de un año como poseedor, porque es que sumé mi posesión a la posesión del poseedor anterior en ese evento. En el caso de la transmisión de la posesión por causa de muerte es más fácil. En el caso de la transmisión de la posesión por acto entre vivos es un poco más difícil en ese evento. Y la discusión se da, ya lo voy a mencionar, por la misma norma en algunos artículos que hace mención a algunos puntos en especial. Pero entonces, si son varios los herederos, pues son varios los poseedores que entran ahí en ese caso. Es lo que me está preguntando Mónica en ese evento. Entonces, es que, ¿qué es lo que puede pasar? Y eso tiene que ver con la posesión pro indiviso. Y es que así mismo como pueden haber copropietarios o una comunidad de propietarios, también pueden haber coposeedores o una comunidad de poseedores. Entonces mi papá muere que era poseedor y los 4 hijos pasamos a ser poseedores de la finca. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues que si queremos, cada uno iniciaría su proceso de prescripción adquisitiva para que se le legitime como propietario de su cuota parte, de su participación dentro de ese bien. Lo que pasa, pues, en la práctica no suele suceder así. En la práctica suele legalizarse como la totalidad de la propiedad en ese evento en particular, en ese caso. Eh, entonces, el 778 del Código Civil me dice, sea que se suceda a título universal o a título singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Eso es muy importante porque es que hasta el momento hemos dicho que sí puedo sumar la posesión de el poseedor anterior. ¿Cuál es el único problema? Que si yo sumo la posesión del poseedor anterior, la sumo con todas las cualidades y vicios que ésta pueda tener. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi poseedor anterior es un poseedor irregular y yo sumo la posesión de él, yo inmediatamente me convierto en un poseedor regular, perdón, irregular en ese caso. Así yo tenga buena fe, si yo, o así yo tenga buena fe y justo título, si yo sumo la posesión de mi poseedor anterior, yo me convertiría en poseedor irregular si este es irregular. Entonces, es como si dijéramos que lo principal, lo subsidiario sufre la suerte de lo principal en ese caso. Entonces, Entonces, en adición de posesiones, ahí no, no que, o sea, no tomaría las condiciones y vicios que tenga la posesión. no te entiendo, Lady. ¿Cómo así las condiciones civiles? Estás diciendo que para la suma de posesiones la tomaría con todas las cualidades y vicios que pueda tener la posesión. Sí, Y que si por lo exacto. menos viene siendo un poseedor irregular, pues el que la adquiere en su momento pues, pasaría a ser un poseedor irregular, tenga o no Sí, tenga buena fe, independientemente sí. en el Uh-huh. estado que él esté. Y entonces, para adición de posesiones, ¿sería lo mismo? ¿Aplica las mismas condiciones? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. La En suma ese y sentido, adición en los artículos que tienes ahí en la es lo presentación. mismo, es lo Ah, ok. mismo. Lo que pasa es que adición, si esos epígrafes que aparecen ahí en el artículo, es porque yo copio y pego los artículos de la página de la Secretaría del Senado y eso, acuérdense que esos epígrafes o esos títulos son del editor. Entonces eso lo coloca el editor. Eso no es original de la norma en ese caso. Pero adición y suma es exactamente lo mismo en ese caso, en ese punto. Entonces pongo ejemplos para que me entiendan. Entonces, digamos
digamos que, pongamos el ejemplo que tenía ahorita de que el poseedor que está en el predio es un poseedor irregular, porque tiene mala fe y porque no tiene justo título en ese evento. Y digamos que lleva 8 años como tal, siendo poseedor. Este poseedor me vende a mí y al momento de venderme a mí, dijéramos que yo tengo buena fe y que yo tengo justo título. Que en el caso, o sea, el hecho de que él sea irregular no quiere decir que al momento de transferirme la propiedad a mí mediante un contrato de compraventa, yo sí tenga buena fe y justo título. Entonces, digamos, cuando me la transfiere, yo sería poseedor regular. Si yo quiero aprovechar el tiempo que este venía y sumo mi posesión a la de él, me tocaría convertirme en poseedor irregular en ese caso. ¿Qué importancia tiene esto? En cada caso en concreto puede ser distinto. Porque es que digamos, si este poseedor, ustedes ya lo han visto y me voy a adelantar a eso. Por ejemplo, la regla general que dice, si yo en materia de bienes inmuebles, si yo soy poseedor irregular, requiero 10 años, ¿cierto? Si yo soy poseedor regular, requiero 5 años de posesión para adquirir por prescripción en ese evento en particular. Entonces, si yo tengo un poseedor que me va a mí a dar 8 años de posesión, que las voy a poder utilizar a mi favor, las voy a poder sumar, y yo soy poseedor regular, ¿yo qué tendría que hacer? Tengo dos opciones: recorrer solamente 2 años para completar 10 o seguir como regular y recorrer solito 5 años en ese caso. Pues me beneficiaría más sumar la posesión del poseedor anterior, convertirme en irregular y en 2 años ya adquirir tu prescripción. Pero pongamos un caso distinto. Digamos que el poseedor anterior a mí es irregular y solamente tiene 2 años de posesión. Y yo soy poseedor totalmente regular. Entonces, si yo sumo la posesión del poseedor anterior, me transformo en irregular. Llevaría 2 años, me quedarían faltando 8 años para adquirir por prescripción. Pero si yo no las sumo y recorro mi camino solito, en 5 años adquiero porque yo soy poseedor regular en ese caso. No sé si me hice entender con ambos ejemplos y si no, vuelvo y los repito. Entonces, Sí. a lo que voy con eso es que cada caso en concreto me determina a mí si es beneficioso o no sumar la posesión. Por eso el 778 dice, la posesión a menos que quiera añadir. ¿Qué quiere decir eso? Es una norma facultativa. Me permite a mí decidir si yo quiero sumar o no la posesión del anterior, en ese caso. Entonces a mí, si me beneficia completamente, pues yo la sumo de una, no hay ningún problema en ese caso. O digamos que el poseedor anterior era regular y yo también soy regular, pues la sumo de una vez, no habría ningún problema en ese caso en concreto. ¿Es claro? Profe, ¿será que podría repetir los ejemplos? Es que no lo escuché bien, qué pena. No, tranquila, no hay ningún problema. Entonces, presten atención porque ahí sí se me dificulta totalmente el no tener esto, el no tener, ¿cómo se dice? Un tablero en ese caso. Yo no sé si acá uno puede rayar como hace en Zoom, pero creo que no, en ese caso. En, en ese creo que uno no puede rayar como si fuera el tablero. Pero presten atención que ustedes son lo suficiente pilos para entender. Entonces, ¿cuál es la situación? Voy a poner 4 ejemplos diferentes para que ustedes vean cómo puede llegar a suceder. Entonces, primer ejemplo, hay un poseedor regular. No nos interesa saber cómo se dio la buena fe ni cómo se dio el justo título. Solamente digamos que es regular. Entonces tengo un poseedor regular. Y este poseedor regular le transfiere, no nos interesa tampoco si le transfiere por causa de muerte o por acto entre ellos. Solamente sabemos que hay un poseedor que le transfiere a otro poseedor. Entonces,
ese poseedor que es regular le transfiere su posesión a otro poseedor que es también regular. El primer poseedor lleva 3 años, el nuevo poseedor pues le beneficia. ¿Por qué? Porque pues le quedarían faltando solamente 2 años para adquirir por prescripción, teniendo en cuenta que la prescripción ordinaria son 5 años en ese evento. Segundo ejemplo, tenemos un poseedor regular y ese poseedor regular lleva 4 años. Tenemos un nuevo poseedor que es un poseedor irregular en ese sentido, porque puede que tenga mala fe, así tenga justo título. Entonces, en ese caso, si suma la posesión, perdona, voy a hacer una aclaración, la posesión del regular no transforma a la del irregular. En ese caso, solamente en ese caso, pese a que la norma dice que la quiere con sus cualidades, esta no puede transformar o acortar el tiempo de la nueva posesión. Entonces, en ese sentido, yo sí puedo aprovechar ese tiempo, pero no quiere decir que porque el anterior sea regular, yo me voy a volver irregular. El que es irregular siempre es el que lleva, como quien diría, el bulto, en ese caso. Si yo tengo un poseedor anterior a mí que es irregular y lleva 20 años y yo llego como poseedor regular, pues a mí no me interesa si él es regular o irregular el anterior, porque yo sé que sumando esa posesión al día siguiente ya puedo adquirir por prescripción, en ese caso. Pero si yo tengo un poseedor que es irregular, que lleva solamente 2 años antes que yo, y ahora yo entro como poseedor regular, pues me conviene más recorrer mis 5 años solos que recorrer 8 años para sumarlo a los 2 del anterior poseedor y tener mis 10 para adquirir por prescripción. Entonces, cada caso en específico implica una situación totalmente diferente. ¿Es claro? ¿O no? ¿O es difícil de entender ahí? Ok. Bueno, les digo, cada caso en específico, dependiendo de lo que uno quiera. En esos casos en particular. Hago una aclaración, todo esto es teoría. En la práctica, esto puede mutar, o esto puede cambiar, o esto puede llegar, digamos que no digamos que ser diferente, pero esto puede tener una connotación distinta en esos casos, o en esos puntos en particular. Entonces, les decía, en materia de herencia, se entiende que de ipso facto ya se transmite la posesión. En tema de acto entre vivos, bueno, el 2521 también me reitera lo que hemos dicho, dice que, bueno, una aclaración, qué pena. Yo puedo sumar la posesión anterior y todas las anteriores que haya, siempre y cuando se reúnan los requisitos. Y es que todas estén, o sea, yo puedo sumar 4 posesiones, o la posesión de 4 poseedores, siempre y cuando todas las posesiones sean continuas y estén unidas por un título, en ese evento en particular. Entonces, si la cosa así, dice el 2521, si existe un límite para la suma, no, puede sumar todas las que quiera, no hay ningún problema, José. Entonces dice, si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por 2 o más personas, puede o no agregarse el tiempo del sucesor. Vuelvo y reitera, esta norma es una situación facultativa. Si yo quiero, sumo la posesión. Si no lo quiero, no la sumo y ya. La posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia adyacente. Bueno, eso ya lo vamos a hablar. ¿Qué puede pasar? Les decía en este evento. El tema del título que une una posesión con la otra, en este caso la norma no habla de que se requiera justo título, simplemente requiere que haya un negocio jurídico de por medio. ¿Cuál es la situación en particular en este evento? De que como la norma no dice que es justo título, se entiende que si yo voy a sumar posesiones, entonces les pongo un ejemplo. Eso se discute en la práctica. Si yo soy poseedor y yo le vendo a José mi finca y yo le hago una escritura pública, se entendería que hay justo título. Si yo no le hago una escritura, sino que le hago un documento privado de venta, no habría justo título, pero habría título, en ese caso en particular. Entonces,
La discusión radica en si ese título que une las posesiones tiene que ser justo, o sea, tiene que cumplir con las formalidades exigidas por la ley, o no es necesario que cumpla con esas formalidades. Acorde con el artículo 1760, 1857 y 1457 del Código Civil, hay quienes dicen que es necesario. ¿Por qué? Porque todos esos tres artículos hablan que la transmisión de un bien inmueble, cuando es por donación, por venta o demás, requiere instrumento público, o sea, requiere escritura pública. Pero hay quienes dicen que no, y hay quienes dicen que no, dependiendo de si la posesión que se va a transmitir es regular o es irregular. Entonces, ¿cuál es la solución que le han dado a esta situación? Que si hay título, pero se no cumple con las formalidades exigidas por la ley, hay suma de posesiones, pero se entiende que se suma en calidad de posesión irregular. Que si hay justo título y se cumple con las formalidades exigidas por la ley, se entiende que se suman las posesiones y la posesión que se sumaría en calidad de posesión regular, en ese caso en específico. Yo les digo algo, en la práctica, esto, por lo menos yo, soy partidario de ambas posiciones. ¿Cuál alego? Y suena de pronto a veces incluso hasta poco ético. Siempre se lo he dicho a ustedes, dependiendo de a quién esté representando. Si estoy representando al poseedor que va a sumar la posesión, pues yo alego una cosa. Si estoy representando al propietario que quiere que el poseedor no se le quede con el bien, pues alegaría de que no es posible la suma de posesiones si no se cumple con la formalidad. Hay argumentos de parte y parte y el tema al día de hoy es discutible en ese caso. Listo. Eso es la suma de posesiones. ¿Es claro? ¿Sí o no? ¿Se durmieron o qué? Sí, profe. Ok, listo. ¿Qué puede pasar adicional? Puede pasar que yo sea un poseedor, lleve un buen tiempo, no haya adquirido toda la prescripción o lleve ya el tiempo. Puede que ya lleve el tiempo para adquirir por prescripción, pero no haya iniciado el proceso. O sea que sigo siendo poseedor en ese caso. En ese evento puede suceder que yo durante mi tiempo de posesión pierda la posesión, en ese caso. Yo puedo perder la posesión de dos formas. Una, porque pierda el corpus, o dos, porque pierda el ánimo. Si yo pierdo la posesión porque pierdo el ánimo, o sea, porque reconozco como dueño a alguien ajeno, o reconozco como dueño al propietario, inmediatamente me tiré o dañé todo el tiempo que llevaba como poseedor, en ese caso. Inmediatamente lo hago. Por eso en la práctica muchas veces el propietario, yo lo digo de una forma muy coloquial, pero a veces le pone una trampa al poseedor con la finalidad de hacerle perder el ánimos, y le pone una trampa con la finalidad de lograr obtener una prueba de que esa persona no es poseedora, sino que esa persona lo reconoce a él como propietario, o sea que es tenedor. Inmediatamente ya se le tira todo el tiempo que llevaba para adquirir por prescripción. Yo lo he visto en la práctica. Una persona, 20 años como poseedor, y el propietario le pone la trampita. ¿Y la trampita cómo se la pone? A través de algún documento, a través de algún correo electrónico, a través incluso a veces, yo no sé si ustedes ya vieron en procesal y probatorio, ya vieron lo que es el interrogatorio de parte como prueba anticipada. Entonces yo simplemente lo que hago es que pido un interrogatorio de parte como prueba anticipada del poseedor, el poseedor no va a rendir su interrogatorio y como no va a rendir su interrogatorio, se le declara confeso respecto de las preguntas que yo le iba a hacer. Y en las preguntas que yo le iba a hacer, ahí habían preguntas encaminadas a que él me reconociera a mí como propietario. Entonces inmediatamente me le tiro la posesión. O de pronto la persona va al interrogatorio y en el interrogatorio, con técnicas de interrogatorio, yo logro que esta persona da a entender que me reconoce a mí como dueño.
en ese caso en particular. Entonces, eso a veces puede pasar, que la persona pierda la posesión, inmediatamente es porque pierde el ánimo. Y si perdió el ánimo, se tiró todo el tiempo que llevaba. O puede pasar que la persona pierda la posesión, no porque haya perdido el ánimo, siga con el ánimo, sino porque pierda el corpus. Cuando la persona pierde el corpus y por lo tanto pierde, digamos, ese elemento de la posesión, acá hay posibilidad de que no pierda el tiempo que llevaba como poseedor, que ese tiempo lo recupere. Y ahí hay una interrupción del corpus. Esa interrupción del corpus implica que se dé un efecto en el que yo puedo llegar a perder la posesión o yo puedo recuperarla sin perder el tiempo que llevaba atrás en esos casos. ¿Cómo puede suceder eso? Eso puede suceder por dos situaciones. Por una situación natural, es decir, que yo pierda la... Listo, ya lo repito. O sea, reitero, si yo pierdo el ánimo, me tiro el tiempo que llevaba y no lo recupero de ninguna forma. Borrón y cuenta nueva, en ese caso, como tal. Dos, si yo no pierdo el ánimo, sigo con el ánimo, pero lo que pierdo el corpus, la pregunta es si yo puedo recuperar ese tiempo que ya llevaba. La respuesta es que sí se puede. Entonces ya lo vamos a explicar cómo puede darse esa situación. Y ahí les estaba mencionando que es que yo puedo perder el corpus de dos formas. Uno, por una situación natural. ¿Qué quiere decir eso? Que por efectos o hechos de la naturaleza yo pierda el corpus. O dos, puede pasar porque el corpus me lo quite otro poseedor o me lo quite incluso el mismo propietario, el mismo dueño, en ese caso. Entonces, la primera situación, ¿cómo ocurre? Uno, ¿qué pasaría? Digamos que yo soy poseedor de una finca en Villarrestrepo. Entonces, sí, de una finca, de un lote de terreno. Y digamos que se crece el río Conveima y al crecerse el río Conveima inunda la finca. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer como poseedor? Irme de la finca. No es posible que yo la siga habitando porque se inundó completamente la finca. Hubo una creciente, se inundó el río, se creció el río, se inundó el lote, me tuve que ir. Entonces, inmediatamente yo lo que hago es que perdí el corpus en ese sentido. ¿O qué puede pasar? Que sería que yo lo pierda por hecho de un tercero. Que de pronto yo tenga mi finca, perdónenme otra vez el ejemplo ahorita, y de pronto un fin de semana que no esté, me vaya y cuando llegue estén unos invasores ahí. Entonces llegue y los invasores estén metidos como poseedores o incluso el mismo dueño. Entonces el mismo dueño aproveche que yo no estoy en la finca y cuando yo llegue o en la casa o en el bien que estemos hablando y aproveche y cuando yo salga de él, llegue, se apodere de este y adquiera el corpus por vías de hecho. En esas dos situaciones yo perdería o podría perder la posesión en ese caso. ¿Qué me dice la norma? Primer situación, si una vez cesa o termina la calamidad natural que dio lugar a que usted perdiera el corpus y cuando termine usted recupera el corpus o usted vuelve, se entiende que usted no pierde el tiempo anterior, sino simplemente se entra a restar el tiempo en que no estuvo en la finca, en ese caso. Entonces volvamos al ejemplo. Estoy en Villarrestrepo, tengo mi lote, se inunda el río inunda, se crece el río inunda mi predio y al inundar mi predio, yo me tengo que ir del predio y dejarlo abandonado. Una vez vuelve y baja el cauce del río y se desagua mi lote, yo vuelvo a mi lote. ¿Se entiende? Que no pierdo el tiempo que llevaba como poseedor, sino que simplemente debo restar el tiempo en el que hubo la inundación. Es
lo que se aplicaría en teoría. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Uno no coloca en la práctica en un proceso al juez, le dice, vea, señor juez, yo soy poseedor desde tal tiempo y en el año tal, en el mes tal, entró un río, entonces descuénteme estos días. No, uno normalmente le dice, empecé en tal fecha y terminé en tal fecha y al día de hoy sigo siendo poseedor. Es el propietario el que de pronto tiene que entrar a discutir eso, por un tema más probatorio del proceso. Pero en teoría, si tocara llegar a discutirlo, yo simplemente le diría, pues el tiempo que tuve que alejarme del bien, dejarlo, y perdí el corpus por la situación natural o la calamidad natural, fueron tantos días, tantos meses, résteme ese tiempo. Y el tiempo que llevaba atrás y el que sigo contando, no me lo va a eliminar en ese evento. En el segundo caso, que es cuando yo pierdo la posesión porque me la quita un tercero, como sucede exactamente la misma situación siempre y cuando yo recupere la posesión a través de los medios legales o a través de los medios legítimos que me establece la ley. ¿Qué implica eso? Y eso lo vamos a ver, no creo que hoy, creería que la próxima clase, y es lo que tiene que ver con algo que se llaman las acciones posesorias. Y es que el poseedor también tiene unas acciones que lo protegen ante la pérdida de su posesión. Entonces, si yo soy poseedor y llega otro poseedor abusivamente a quitarme a mí, yo podría iniciar una acción legal para que me vuelvan a entregar el bien y recuperar mi bien. Incluso, si el que hizo eso fue el propietario, yo también tengo una acción legal para que el propietario me tenga que devolver lo que no es mío, que suena algo poco ilógico de cara a la justicia. Pero yo podría iniciar esa acción. ¿Por qué? Porque es que el propietario me está despojando de mi posesión, no a través de medios legales, sino por vías de hecho. Entonces, si a mí me quitaron el corpus por vías de hecho y yo lo recupero por vías legales, no perdería el tiempo que llevaba atrás de la posesión o el tiempo que ya llevaba sumado en la posesión. ¿Es claro? En ese caso. ¿Sí? Ok. Eso tiene mucha importancia. Ojo, un proceso donde un poseedor le solicita a un juez que lo declare propietario, si no hay nadie que se oponga, eso es lo más sencillo del mundo. Pero si hay oposición, créanme que son los procesos más complejos que pueden existir en esos puntos para lograr probar todo esto. Entonces, el artículo 786 del Código Civil me Profe, tengo una señala, pregunta. dime. En el caso, en el caso de que se podría dar que como parte de una cuota, o no, no sé si como cuota alimentaria, que un señor le dé a sus hijos una casa para vivir, ¿eso se podría convertir en posesión también? No, no necesariamente, porque es que para mí eso es tenencia. Entonces, digamos, ejemplo, si nosotros pactamos o determinamos que yo siendo propietario y no le doy ninguna cuota, digamos, yo tengo que darle a mi hijo 500.000 pesos mensuales. Entonces yo no le doy 500.000 pesos mensuales, sino que lo que yo voy a hacer es que voy a dejar que la mamá de mi hijo y mi hijo vivan en una casa mía donde el arriendo mensual vale 1.000.000 de pesos. Entonces lo que acordamos es que en lugar de yo darle eso, prácticamente le estoy dando un pago en especie de esos alimentos. Ellos entrarían a ese bien en calidad de tenedores, no en calidad de poseedores. Entonces en ese evento entrarían en calidad de tenedores y el tenedor no puede adquirir por prescripción, porque acuérdense que para adquirir por prescripción tengo que hacer dos cosas, posesión y tiempo. Por eso las grandes peleas en un proceso judicial de estos, uno es demostrar que el poseedor no es poseedor. Si yo logro demostrar que el poseedor no es poseedor, inmediatamente se cae todo.
2, la segunda gran pelea es demostrar si es regular o es irregular, y la tercera es demostrar el tiempo. Pero entonces, en estos eventos, el hijo y la persona, los que están disfrutando del bien, serían tenedores, en ese caso. Diferente es, ojo, ya lo vamos a mencionar ahorita más rato, que el tenedor se pueda convertir en poseedor. Y para que el tenedor se convierta en poseedor, requiere solamente de una cosa, que ya lo habíamos mencionado creo que en algún momento. El poseedor ya tiene el corpus, simplemente le falta, perdón, el tenedor ya tiene el corpus, simplemente lo único que le faltaría sería el ánimo. Entonces, el tenedor reconoce como dueño a un tercero, el tenedor sabe que él no es el dueño, pero llega un momento en que de pronto se convierta en poseedor. Pero ojo, no se convierte en poseedor ni por el paso del tiempo, sino simplemente porque él adquiere la calidad de poseedor en ese evento, que es mucho lo que sucede o está relacionado con el caso que yo les mandé en el cuestionario anterior. Ese caso, ustedes pueden ver ahí la doble connotación, en la que la persona, no recuerdo los nombres de las personas del caso, pero la nuera, por decirlo así, entró Flor. siendo, entró siendo tenedora. Entonces la nuera inició siendo tenedora, simplemente fue que la dueña del predio, que era la suegra, en un acto de mera facultad y mera tolerancia, le dijo: viva acá en mi finca y trabaje la finca y alimente a sus hijos. Entonces ella era tenedora, pero posteriormente, al ver que ella murió y que nadie se hizo caso de nada, pues ella dijo: pues me voy a volver poseedora y ahora yo soy la dueña de esto. Adquirió el ánimo. Eso no está prohibido. Vamos a ver ahorita más adelante que hay una prohibición frente al tenedor. Ahorita lo centramos, y es porque el tenedor que se vuelve poseedor, desde que se convierte poseedor, si lleva todo el tiempo, puede adquirir por prescripción. No lo puede hacer cuando el tenedor se convirtió en poseedor de forma violenta o de forma clandestina. En ese caso se le castiga y no se le permite, así lleve el tiempo, no se le permite que se convierta en propietario nunca en ese evento. Pero ahorita lo vamos a centralizar en esos casos. Esos casos en la práctica y reales son complejos, les reitero. Esos casos en teoría son fáciles. Si no hay oposición en el proceso, o sea, que nadie va y discute nada, no hay problema. Pero cuando hay discusión, esos procesos son un infierno, son sumamente complicados ahí en ese punto. Y hay que, mejor dicho, probar y demostrar absolutamente todo en ese caso. Pero ya lo vamos a ir redondeando la idea y lo vamos a centrar. Entonces el artículo 186 me habla que el poseedor conserva la posesión aunque la transfiera a la tenencia. Bueno, eso ya lo hemos hablado. El 187 me dice: se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya, menos en los casos que las leyes expresamente lo exceptúen. O sea, la pérdida del cuerpo en ese evento. El 791 dice: si el que tiene la cosa en lugar y en nombre de otro la usurpa, dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión y se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. Acá me está hablando del tenedor que abusivamente se convierte en poseedor en ese caso. El 792 que me dice: el que recupera legalmente la posesión perdida se entenderá que la tuvo todo el tiempo intermedio en ese evento. Y el 25-23 me habla de las formas en que se puede interrumpir la posesión, que es lo que venimos mencionando. Entonces me dice: la interrupción es natural cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio, como cuando una heredad ha sido permanente inundada, el ejemplo que estábamos poniendo ahorita, o cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. Entonces ahí me habla de que la posesión no se pierde siempre y cuando se recupere por vías establecidas por la ley. Hay un caso muy especial, como es el caso de lo que tiene que ver con los desplazados por la violencia,
y es lo que tiene que ver con la ley de tierras, la ley 1448 del 2011, que ahí también habla de eso. Y es cuando usted es poseedor de un predio, digamos que lleva 20 años como poseedor, por tema de violencia se desplaza forzosamente y posteriormente, en virtud de la ley de tierras, recupera la posesión de su predio. Entonces usted no pierde ni se entiende que ha perdido el tiempo que llevaba como poseedor. Ese tiempo se lo respeta. ¿Por qué? Porque recuperó la posesión o el corpus de forma legítima, en ese caso en particular. Entonces, tenemos varios fenómenos que se pueden dar acá. Uno, que yo solito recorra todo el camino para adquirir por prescripción como poseedor. Dos, que yo sume la posesión de un poseedor anterior. O tres, que durante mi posesión haya una interrupción, pero yo, por las vías legales, la recupere o por situación natural, nunca pierda el dominio material del bien y vuelva a él y no pierda el tiempo que llevaba con anterioridad. ¿Es claro? Sí, profe. ¿Sí? O sea, ¿es claro o no? Realmente Sí, estos señor. puntos son los que me interesa que analicemos en los casos que yo les mando en los cuestionarios, porque son los temas que son complejos de prever ahí, en ese punto. Por lo menos ahorita yo les voy a mandar en el cuestionario que les voy a mandar esta semana, es el mismo caso, pero ya con preguntas relacionadas con la suma de posesiones, con la pérdida de la posesión, con todo eso, en ese evento. O sea, ya vamos engordando un poquito el caso. Hablado todo lo que hemos hablado hasta este momento, pues ya nos podemos centrar en lo que es la prescripción. Y ahí sí, lo que más bien conocemos como usucapión. Entonces, la prescripción, les decía, se divide en prescripción extintiva o prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción extintiva como tal es la que aplica en materia de obligaciones y es que por yo no ejercer un derecho un tiempo determinado, pierdo ese derecho. La prescripción adquisitiva es la que se aplica en materia de bienes y derechos reales y es que yo por ser poseedor cierto tiempo adquiero o puedo ser declarado propietario de un bien en ese evento. Y a esa prescripción adquisitiva es la que se le llama usucapión o usucapio en ese evento. Si ustedes quieren de aquí a mañana hablar de prescripción, sería bueno y es muy necesario que ustedes sean precisos y le coloquen el agregado a la palabra, que si van a hablar de prescripción adquisitiva, digan prescripción adquisitiva. Si van a decir prescripción extintiva, mencionen la palabra extintiva. O si no quieren decir prescripción adquisitiva, digan usucapión, como modo de adquirir el dominio. Entonces, ¿por qué? Para uno tener prescripción, de tener claridad de qué se está hablando. Si estoy hablando de que se extingue un derecho o estoy hablando de que usted adquiere un derecho en ese caso. Cuando se refieren a prescripción positiva, es como otro nombre que se le agrega en esos casos. Pero es o sea, la prescripción se habla de prescripción positiva, negativa, adquisitiva, extintiva y demás. Acorde con lo que me está preguntando Diego. Esto, pero es totalmente viable en ese caso. Entonces, cuando hablamos de la prescripción en este evento o de la usucapión, bueno, pues la usucapión viene del derecho romano, viene del verbo usucapir, que etimológicamente significaba hacerse dueño. Realmente lo hemos mencionado, la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio mediante el cual yo me hago propietario de las cosas ajenas. Es realmente lo que sucede, es la forma de yo poderme hacer propietario de lo ajeno por el hecho de haberlo poseído el tiempo establecido por la ley. Eso es la prescripción adquisitiva. Me lo trae el artículo 2518. Yo les decía la vez pasada, de los requisitos de la prescripción, que son ser poseedor y tiempo, lo más difícil de entender es la figura de ser poseedor. El tiempo es lo más fácil en ese sentido de entender. Y es lo que prácticamente pues vamos a mencionar en este punto. Entonces,
¿Qué es lo que se toca o se habla acá en ese caso en particular? La prescripción adquisitiva dice, se gana por prescripción, lo dice el 2518, el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y que se han poseído con las condiciones legales. Clases de prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria. Entonces ahí sí vamos a hacer una claridad. Puede que sea un tecnicismo y yo sea muy cansón con eso, pero debemos tenerlo claro y no equivocar. La posesión es regular o es irregular. La prescripción es ordinaria o es extraordinaria. Pero nunca hablemos de posesión extraordinaria ni de posesión extraordinaria o extraordinaria, ni vayamos a hablar de prescripción regular o irregular. Cuando acuñamos a regular o irregular es de la posesión. Cuando acuñamos a ordinaria o extraordinaria es de la prescripción, en ese caso en particular. Pese a que en el fondo es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es que la prescripción ordinaria es a la cual puede acceder el poseedor regular y la prescripción extraordinaria es a la cual puede acceder el poseedor irregular en ese evento. ¿Y cuál es la diferenciación entre entre la prescripción ordinaria y la extraordinaria? El tiempo, que una requiere más tiempo que el otro. Juan Pablo, me pregunta que se le fue el audio que él va a repetir. Les decía, técnicamente hablamos de posesión regular e irregular y hablamos de prescripción ordinaria o extraordinaria. Entonces les decía, no quiero escucharlos ni que se vayan a confundir y me vayan a decir que hay posesión extraordinaria ni posesión ordinaria, o que me vayan a decir que hay prescripción regular o prescripción irregular. Cuando hablamos de regular o irregular es para la posesión, cuando hablamos de ordinario o extraordinaria es para la prescripción. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es que en el fondo una conlleva a la otra, pero no se deben llamar de la misma manera. Entonces, para que haya prescripción ordinaria, ¿qué se requiere? Ser poseedor regular, o sea, tener justo título y buena fe. Para que haya prescripción extraordinaria, ¿qué se requiere? No tener justo título o no tener buena fe, o sea, ser poseedor irregular. ¿Y cuál es la diferencia? Que la prescripción ordinaria me exige menor tiempo para adquirir, me exige menor tiempo de poseedor para adquirir la propiedad. En cambio, la extraordinaria me exige mayor tiempo para adquirir la propiedad, en ese caso. Entonces, el 2528 me dice, para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no ininterrumpida durante el tiempo que establece la ley. ¿Cuál es el tiempo? Ojo, este término que voy a mencionar, que es el del 2529, es el término genérico, pero hay unos términos específicos dependiendo del bien que estemos hablando. ¿Qué nos dice el 2529? La prescripción ordinaria requiere 3 años para bienes muebles, 5 años para bienes inmuebles. O sea que si yo llevo siendo poseedor regular 3 años de un bien mueble, ya puedo pedir que se me declare propietario. Si yo llevo como poseedor regular de un inmueble 5 años, ya puedo solicitar que se me declare propietario. Por eso es que es muy importante, les decía hace un rato que algo que me preguntaba Leite, les decía, en esos procesos lo más importante, 1, es demostrar que soy poseedor. 2, es demostrar, además de ser poseedor, que soy poseedor regular. Porque si soy poseedor regular, pues voy a necesitar menos tiempo. Y 3, demostrar el tiempo. Son las 3 grandes cargas probatorias que tiene el poseedor, en ese caso. En cambio, la prescripción extraordinaria dice que el dominio de las cosas comerciables que no ha sido adquirido por prescripción ordinaria se puede hacer a través de la extraordinaria. Pero ¿cuáles son las reglas? 1, primero que todo, dice, número 2, se presume que hay buena fe, sin embargo, la falta de un título. Bueno, 3, la existencia del título de mera tenencia hace presumir la mala fe. Entonces, perdón, voy a explicar este artículo, voy a tratar de ser lo más claro posible.
más que leer el artículo, explicar dos aspectos principales o tres aspectos que salen de ahí. El primer aspecto, ¿qué nos dice este artículo? Cuando la prescripción es extraordinaria, se requieren 10 años de posesión, sea para bienes muebles o sea para bienes inmuebles. Entonces, ¿qué tenemos? Prescripción ordinaria, 3 años muebles, 5 inmuebles. Prescripción extraordinaria, 10 años, tanto para muebles como para inmuebles, en ese caso, 10 años de posesión. Sin embargo, ¿qué me dice esta norma? Que es la parte importante que venimos a mirar acá. Y me dice, se presume cuando usted fue tenedor y por el hecho de ser tenedor se convirtió en poseedor, se presume que usted tiene mala fe. ¿Qué quiere decir eso? Que el acorde con algo que me preguntaba ahorita Lady también. Entonces se entiende que aquel tenedor que se transforma en poseedor porque adquirió el ánimus de poseedor, en ese caso, siempre se va a entender que es de mala fe. Y como siempre se va a entender que es de mala fe, por consiguiente siempre va a ser poseedor regular, irregular. Y como siempre se va a entender que es poseedor irregular, por consiguiente, siempre va a tener que acudir a la prescripción extraordinaria. ¿Y qué quiere decir que va a acudir a la prescripción extraordinaria? Que requiere mucho más tiempo, en ese caso en particular. No sé si soy claro ahí con ese punto, en ese tema. O sea, Profe, ¿no puedes repetir que es que casi no entendí, por favor? ok, no hay ningún problema. Entonces, son dos aspectos ahí importantes. Listo. Primer aspecto, ojo. O sea, retomo globalmente la situación. La primera, poseedor regular adquiere por prescripción ordinaria, requiere 3 años muebles, 5 años inmuebles. Poseedor irregular adquiere por prescripción extraordinaria y requiere 10 años, sea mueble o sea inmueble. Pero este artículo, el artículo 2531, me aclara una situación que es muy importante. Y es la situación en la que incurre el tenedor que se convirtió en poseedor, que es el caso que me exponía ahorita de pronto Joana, o que hablábamos cuando Joana me hizo la pregunta de los alimentos. Entonces, ¿cuál es la situación? Ojo, si tenemos que hay un tenedor y el tenedor se convirtió en poseedor, en ese caso, el tenedor que se convierte en poseedor, según lo que me dice el numeral 3 de esta norma, se presume que es un poseedor de mala fe. Y es algo lógico, porque se entiende que si usted era poseedor y reconocía como propietario a otra persona y ahora se cree el dueño, pues usted no tiene la conciencia libre que le haga pensar que usted adquirió el derecho legítimamente. Entonces se entiende que es de mala fe. La pregunta ahora está en establecer si el que es poseedor, que anteriormente fue tenedor, puede adquirir por prescripción adquisitiva o no. Y la respuesta es depende. ¿Depende de qué? De el siguiente aspecto. Si yo soy tenedor, adquiero el ánimus y me convierto en poseedor, puedo llegar a ser propietario siempre y cuando nunca haya actuado con violencia o clandestinidad, en ese caso. Y siempre y cuando no reconozca desde el momento en que me volví poseedor, nunca más al dueño, o sea, nunca pierda el ánimo. En cambio, si yo soy un tenedor que me volví en poseedor y lo hice con violencia o clandestinidad, la norma me dice que nunca puedo adquirir por prescripción en ese evento, en ese caso. ¿Qué es lo que me dice el punto 2 del numeral 3? Y dice, leámoslo atentamente y ya lo explico con ejemplos y vuelvo y lo explico. Entonces dice el numeral 3, la existencia de un título de mera tenencia hace presumir la mala fe y no hay lugar a la prescripción a menos de que se den dos circunstancias. La una, que durante los 10 años no pierda el ánimos, y la dos, que nunca haya poseído con violencia o clandestinidad, en ese caso. Entonces les pongo el ejemplo para hacerme entender. Uno, primer ejemplo. Yo soy
tenedor, yo soy arrendatario, o digamos que yo soy comodatario, como en el ejemplo del caso que les envié de Flor. Entonces yo soy comodatario, la nuera era comodataria, y la nuera ser comodataria, ella es tenedora y ella reconoce que el propietario es la suegra. ¿Qué puede pasar? Ejemplo 1, que ella, de mala fe y sabiendo que la suegra es la propietaria, se empieza a convertir en poseedora y de forma clandestina y violenta lo haga. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la suegra vaya a visitarle y ella diga, no, sí, el bien es suyo, pero cuando la suegra no está, ella se crea la dueña. Y después pretenda decir que es la poseedora. En ese caso, se entendería que por haber adquirido de forma viciosa la posesión, esa tenedora no puede adquirir por prescripción adquisitiva. Pero el segundo ejemplo es el que pasaba en el caso. La nuera es tenedora porque era comodataria, o sea, le han prestado la finca, y con el paso del tiempo, la suegra muere y al no haber nadie que se haga responsable de la finca, pues la nuera dice, hombre, de forma pública y de forma pacífica, o sea, no estoy siendo violenta, no estoy repudiando a la dueña y no me la estoy ocultando, como no hay nadie, como esta finca está huérfana, por decirlo así, me voy a volver la dueña y voy a empezar a actuar como señora y dueña, o sea, voy a adquirir el ánimus. En ese caso, ella no estaría adquiriendo el ánimus de forma viciada, no lo estaría haciendo ni por fuerza, ni por violencia, ni por clandestinidad. Entonces, en ese caso, sí podría adquirir por prescripción adquisitiva en ese evento. ¿Sí me hago entender ahí con el ejemplo? Profe, pero igual, en los dos casos, pues ella sigue siendo poseedora irregular, ¿o no? Sí, claro, en los dos sigue siendo irregular, porque en ambos casos hay mala fe. O sea, en ambos casos, independiente que haya o no haya justo título, hay mala fe, porque es que ella en ambos casos sabe que está haciéndose pasar por dueña de algo que no es de ella, en ese caso. Entonces, es irregular. Lo que pasa es que si ese ánimo lo adquirió de forma violenta o clandestina, nunca va a poder adquirir por prescripción. Pero si ese ánimo lo adquirió de forma pacífica y pública, pese a que fue tenedora y es irregular por tener mala fe, sí puede adquirir por prescripción adquisitiva. Es que el hecho de que yo tenga mala fe o sea irregular no me prohíbe adquirir. Lo único que me hace es que necesito más tiempo, en ese caso. Pero no me genera una prohibición en la adquisición de la propiedad del bien por prescripción. Eso es lo que me dice ese artículo. Por eso trato de explicarlo de una forma no pegada al artículo, porque el artículo incluso es más confuso de lo que yo estoy mencionando, pero es la norma que me trae el artículo 23, 25, 31. Y es mencionarme palabras más, palabras menos, cuáles las reglas que aplican para el tenedor que se convierte en poseedor, en ese caso. ¿Es claro? ¿Sí? Sí, Bueno, profe, gracias. si no es claro, lo volvemos a explicar, es lo de menos. No hay ningún problema. O sea, lo importante es que les quede claro el ejemplo como tal. Ahí. Igual ahorita voy a volver. Cuando acabe esto, como ya hemos hablado del propietario, ya estamos terminando de hablar del poseedor, ahorita al final me voy a dedicar los últimos minutos a hablar del tenedor. Entonces ahí vuelvo y retomo el tema. Entonces el 2532 simplemente me reitera lo que ya hemos dicho y es que se requieren 10 años y la prescripción es extraordinaria en ese caso. En la lectura que yo les envié, en esa lectura, por eso les reitero, esa lectura es a mí me parece que es muy, muy, muy clarita, es muy sencilla, esa lectura. La última que les envié sobre aportes doctrinales y jurisprudenciales de la prescripción adquisitiva. Explica perfectamente la posesión y explica perfectamente la prescripción adquisitiva. Este cuadro que estoy mostrando en la presentación es un cuadro que proviene de esa lectura. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué quiero mostrar con este cuadro que estoy proyectando ahí en la presentación? Y es que
la regla general es que si la prescripción es ordinaria, 3 años muebles, 5 años inmuebles de posesión. Si la prescripción es extraordinaria, se requieren 10 años, sean muebles o sean inmuebles. Esa regla, como tal, es la regla común, que es la regla que aparece acá en el cuadro, en el primer espacio, que es la ley 791 del 2009. ¿Por qué mencionamos esa ley y no el Código Civil? Porque es que la prescripción antes de esa ley era mucho mayor. O sea, la prescripción y los tiempos, como estoy mostrando acá en la presentación, fue modificada por el artículo 791, por la ley 791 del año 2002. Y es que anteriormente habían las prescripciones treniales y veniales, que es que antes eran 30 años, luego se redujo a 20, ahorita se redujo a 10 años en ese caso. Entonces, esas prescripciones han venido modificándose los términos de prescripción a medida que pasa el tiempo. La última reforma es la ley 791 del 2002, que es la que aparece acá y que acabamos de mencionar. Si es bien mueble y la prescripción es ordinaria, 3 años. Si es inmueble y la prescripción es ordinaria, 5 años. Sea mueble o sea inmueble, la extraordinaria son 10 años. Y me trae unos ejemplos de otras normas. Yo les soy sincero, yo no suelo preguntar estas reglas específicas en un examen, mucho menos en un modular, ni nada. Normalmente pregunto la regla genérica, que es la primera. ¿Pero por qué lo muestro? Simplemente porque cuando ustedes lleguen a enfrentar o cuando estén al frente de un proceso de este tema, ustedes para poder resolver el proceso sí tienen que entrar a mirar en detalle la naturaleza del bien, porque dependiendo de la naturaleza del bien, la norma aplicable y el término puede cambiar. La idea en general es la misma, pero en el caso específico esto puede cambiar. Entonces, por lo menos el decreto 2303 del 89 me dice que si el inmueble es rural, la prescripción ordinaria es de 5 años. Si nos damos cuenta, no modifica nada la regla general, sigue siendo igual. La ley, ¿qué es lo que pasa? Esto sí modificaba la regla general antes de que existiera la ley 791 del 2002. Al día de hoy siguen siendo iguales. La ley 1182 del 2008 dice que si el inmueble es urbano, registrado, no sé qué, 5 años, ordinaria. Sigue siendo exactamente lo mismo. La ley 1183 del 2008 dice que si el inmueble es urbano, estrato 1 y 2, 5 años, si es ordinaria. Sigue siendo también la misma situación en ese caso. Y la ley 9 de 1989 es la única que me trae un término diferente. Y es que esta ley 9 del 89 me habla de que cuando son inmuebles urbanos de estrato 1 y 2, que son los inmuebles de interés social, si son ordinaria, son 3 años y extraordinaria son 5 años. O sea que posiblemente, si ustedes lo miran en la práctica, es más rápido adquirir por prescripción un inmueble urbano de interés social que un inmueble urbano que no sea de interés social. Simplemente es, en cada caso en concreto tenemos que ir a mirar, pero reitero, la única regla que es diferente a la regla general dentro de ese cuadro es la última, la de la ley novena del 89, que reduce de 5 a 3 años y que reduce de 5 a 3 años y que reduce de 10 a 5 años en ese caso. ¿Es claro? ¿Ahí? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Sí, señor. Por eso cuando uno tiene un caso de estos, el caso uno tiene que entrarlo a mirar y determinar lo primero, cuál es la naturaleza del bien, lo segundo, si es poseedor o no es poseedor, lo tercero, si es regular o es irregular, o sea, toca hacer como todo ese diagrama y con eso uno ya entra a mirar cuál tipo de prescripción es la que va a requerir y entra a analizar si la persona si reúne o no reúne los requisitos para adquirir por prescripción.
¿Qué bienes son imprescriptibles? O sea, ¿cuáles bienes no se pueden adquirir por prescripción? Sencillo. Primero que todo, los bienes incomerciables. O sea, un bien que no es comerciable tampoco se puede adquirir por prescripción. Y segundo, los bienes que son del Estado. Entonces, los bienes que son del Estado, tanto los bienes de uso público como los bienes fiscales, no son susceptibles de adquirir por prescripción. Por eso, por ejemplo, si usted es poseedor de un bien que es del Estado y usted va y demanda, dentro del proceso van a enviar unas comunicaciones a unas entidades del Estado, que eso lo vamos a hablar la próxima clase, cuando hablemos del proceso, y en estas entidades van a determinar y les van a decir qué pena, ese bien es del Estado, y por ser un bien del Estado, así usted lleve 40 años ahí, usted no lo puede adquirir por prescripción, y posiblemente le van a pedir es que lo devuelva, en ese caso. ¿Qué nos dice el artículo 25.17? Dice, las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente, perdón, el artículo 25.19 nos dice, los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso, es decir, no se pueden adquirir por ningún caso. Ahí solamente nos habla de bienes de uso público, pero el artículo 375, en el numeral cuarto, perdón, el artículo 375 del Código General de Proceso en el numeral cuarto, nos dice claramente que no se pueden adquirir por prescripción los bienes de propiedad de las entidades públicas. Y ahí no distingue que sean bienes de uso público ni bienes fiscales, sino que en general. Entonces, por ejemplo, en un aspecto práctico, puede que suene un poco mal lo que voy a mencionar, pero si usted es un cliente mío y usted como cliente viene y me dice, vea, llevo 30 años en este bien y yo me doy cuenta que ese bien que usted pretende adquirir por prescripción es un bien del Estado, yo posible, y que no lo pueda adquirir de otra forma, yo posiblemente lo que le digo es que se quede como poseedor toda la vida. Porque si usted inicia el proceso, va a poner de presente o va a dejar ver que usted es poseedor de un bien público y posiblemente lo que haga es que se lo quiten. En cambio, si usted sigue como poseedor, puede que pasen y pasen generaciones y nunca haya ningún problema en ese caso en particular. Y que siga, como quien dice, la anomalía en ese punto y en ese aspecto en especial, en ese caso. Una cosa, aprovecho acá que me acordé, alguna vez yo quedé, y me perdona Alejandro Galindo, que quedé enviarle una información relacionada con los ejidos, acá está la información, y es la ley 137 del 59, la que regula todo lo relacionado con los ejidos. No sé si Galindo siga conectado o algo, que él me ha mandado un correo para que le dieran la información. Entonces, la ley Tocaima, que es la ley 137, habla también de todo el tema relacionado con los baldíos, en ese caso. ¿Qué otros bienes no se pueden adquirir por prescripción? Los bienes que son patrimonio arqueológico, cultural, natural de la nación, eso tampoco se puede adquirir por prescripción, son bienes totalmente imprescriptibles en ese evento. Y bueno, eso es el fenómeno de la prescripción y de la posesión en general. ¿Es claro en ese punto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, les decía ahorita que hemos hablado entonces de esos tres sujetos, de el propietario, del poseedor y del tenedor, hasta el momento. Cuando hablamos del propietario, al hablar del propietario, hablamos prácticamente de qué es la propiedad, de cómo se adquiere la propiedad y demás. Cuando hablamos del poseedor, hablamos pues quién es el poseedor, qué se requiere para ser poseedor, qué es el animus, el corpus, que se cree dueño, pero no es dueño, etcétera, etcétera. Y hablamos del tenedor, y hablamos de que el tenedor es una persona que respeta la propiedad del otro. Sabe que eso no es de él y respeta al propietario, al verdadero propietario, en ese caso.
¿Qué sucede en este evento o qué quisiera resaltar frente al tenedor? Frente al tenedor quisiera resaltar dos cosas, que son las que estoy empezando a proyectar acá relacionado con el tenedor. ¿Qué significa ser tenedor? Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a reiterar. Artículo 775. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Y ahí me da ejemplo. El acreedor prendario, el secuestro, el usufructuario, el usuario y demás son tenedores, en ese caso. Todo el que reconoce que la cosa no es de él es un tenedor en ese evento. Entonces, la figura del tenedor está clara en este punto, pero ¿por qué lo quisiera resaltar? Porque puede que el tenedor en algún momento mute a ser poseedor o cambie a ser poseedor. Ya lo habíamos mencionado, lo reitero anteriormente. El poseedor, con el paso del tiempo, puede convertirse en propietario. Y el poseedor tiene ánimos y tiene corpus. El tenedor solamente tiene corpus, no tiene el ánimos. Y hay un mito que da a entender o hace pensar que los tenedores por el paso del tiempo se pueden volver propietarios. Eso es absolutamente falso. El paso del tiempo no convierte al tenedor ni en poseedor ni nunca lo convierte en propietario. Y eso me lo dice el artículo 777 de el Código Civil, que me dice, el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un arrendatario o yo tengo un comodatario, como en el caso del cuestionario, y toda la vida me reconoce a mí como dueño, va a seguir siendo tenedor, no importa. No quiere decir que porque va pasando el tiempo, inmediatamente él cambie su naturaleza. Ese es un punto. Pero, ojo, sí puede pasar que el tenedor en algún momento adquiera el ánimos de poseedor y se convierta en poseedor. Eso puede pasar en 20 años, en 5 años o en un día, pero eso es diferente a que se convierta por el paso del tiempo. Entonces ahí vuelvo a los ejemplos que les mencionaba ahorita. Puede que yo me inicie como tenedor y me convierta en poseedor. ¿Cómo? Por ejemplo, que yo arriende un apartamento y después cuando vaya el arrendatario me diga, lo siento mucho, yo soy el dueño de esto, váyase de mi apartamento. Ahí el tenedor se convirtió en poseedor. Lógicamente es un poseedor irregular. Perdón. Si algo me dicen que no, en qué se quedaron, y vuelvo y reitero. Entonces en ese punto. Estaba mencionando que dicen que se está cortando. Entonces repito lo que estaba mencionando. El paso del tiempo puede volver al poseedor en propietario, pero el paso del tiempo no vuelve al tenedor en poseedor, ni mucho menos en propietario. Lo que puede volver al tenedor en poseedor es que adquiera el ánimos. Y si adquiere el ánimos, se convierte en poseedor y después de ser poseedor cierto tiempo puede llegar a ser propietario. Pero entonces lo que le estaba diciendo es que yo puedo adquirir la calidad de poseedor siendo tenedor independiente del tiempo de varias formas. Y esas varias formas se dividen en dos, o de una forma pacífica y pública o de una forma clandestina y violenta, en ese caso. Entonces les estaba poniendo los ejemplos. Entonces decía, no es lo mismo que yo tenga un arrendatario y el arrendatario cuando yo vaya después a cobrar el arriendo me diga, no señor, este apartamento es mío, ¿qué le pasa? Yo soy el dueño. Ahí ya en este punto ese arrendatario que era tenedor se convirtió en poseedor, pero es un poseedor violento. Y por ser poseedor violento, acorde con lo que estábamos hablando hace un rato, ese poseedor violento que fue tenedor, primero que todo se presume que es de mala fe. Y segundo, la norma le prohíbe adquirir por prescripción. O sea que en ese caso incluso, así yo tenga un arrendatario que lleva 20 años como arrendatario
y de un momento a otro se me vuelva poseedor a las malas, nunca va a poder adquirir por prescripción y nunca se va a volver el dueño del bien, en ese caso. Diferente es un caso como el que les estaba mencionando ahorita o como el del cuestionario de la semana anterior, en el cual yo soy tenedor, pero de un momento a otro muere el propietario y nadie reclama, nadie hace nada, va pasando el tiempo y yo como tenedor de forma pacífica, de forma pública, sin esconderme absolutamente de nadie, sin actuar mal en contra del dueño, yo empiezo a actuar como dueño. Pues no hay nadie que venga, nadie a quien pagarle el arriendo, nadie a quien rendirle cuentas ni nada, entonces yo me vuelvo como el dueño. Y en ese momento adquiero el animus como tal. Entonces empiezo a actuar con ánimo de señor y dueño. Y ahí en ese evento me convertí en poseedor. Y con el paso del tiempo, que serían 10 años para prescripción extraordinaria, yo me podría convertir en propietario en ese evento en particular. Lo difícil está es en la prueba y en poder yo demostrar que ese paso de tenedor a poseedor fue sin violencia y fue sin clandestinidad en ese evento. En el caso del cuestionario de la semana pasada, ese es el meollo del asunto, que al principio la suegra le da a la nuera y al hijo, mediante un acto de mera tolerancia, les dice, vivan en mi finca. Entonces les deja vivir en la finca un tiempo, ellos reconocen que ella es la dueña, no hay problema, pero de un momento a otro se muere la suegra, el esposo se va y pues ella sola y sola, ella dice, pues yo voy a actuar como dueña y se convierte en poseedora, adquiere el ánimo, pero no lo hace ni de forma ni violenta ni de forma clandestina, va y esto, y simplemente esto, ahí no tendría ningún vicio ni ningún problema en ese caso. No sé si existe alguna duda o es claro en ese punto. ¿Es claro? Ok, listo. Yo creería, para no empezar el otro tema y dejarlo iniciado, que podríamos dejar ahí por el día de hoy. Pues no llevamos ni 2 horas, pero el tema quedaría ahí concluido para no iniciar las acciones que son la acción de declaración de pertenencia y la acción reivindicatoria, que son las que vamos a hablar la próxima clase de forma completa, que es la acción que tiene el propietario para recuperar la propiedad, o sea, para recuperar el corpus, o la acción que tiene el poseedor para volverse en propietario, en ese punto en particular. Entonces yo creería que podríamos dejar ahí, en ese caso. Y listo. Listo. Sí, no sé si existe alguna duda al respecto y si no, pues dejaríamos ahí por hoy. ¿No? No, Listo, profe. entonces, feliz fin de semana, feliz Semana Santa, que paseen harto, que coman harto pescado, que vayan al río, que paseen todo. ¿Listo? Profe, gracias Me igualmente. están preguntando que si puedo enviar las diapositivas Gracias, profe, completas. hasta luego. Sí, pues no sé, estaban incompletas o lo que les he cambiado es el orden y he agregado nuevas cosas. Entonces de pronto, pero pues si quieres envío, no hay ningún problema. Lo que pasa es que siempre las voy como actualizando. Entonces yo les envío esta, pero es posible que cada clase sigan incompletas porque voy agregando y agregando cosas más. Si quieren, antes del examen siguiente, les envío todo del examen que vayamos a hacer más adelante, les envío todo. ¿Listo? Entonces hablamos y que descansen. Hasta luego, profe, gracias. Bueno. Profe,